Aleluya. ¿Cuántos están contentos con Dios? Para nosotros es otra vez un placer estar nuevamente aquí. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Le bendice nuestro apóstol Carlos Manuel Morales, su esposa Catalina William de Morales. Cordial saludo de parte del Ministerio de Ejército de Dios. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman la presencia del Señor? Como decía el hermano enante, que para adorar a Dios hay que tener al Espíritu. Gloria a Dios. Quiero ir a Isaías 65. Solamente en este capítulo tocaremos el primer versículo, que es el versículo 1. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todo lo que estamos en esta noche, en este lugar reunidos en armonía, porque la Biblia lo dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Dice que eso hace que descienda un buen óleo. Amén. Isaías 65, 1. Se lee la palabra en el nombre del Padre, Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Alguien dice amén? Amén. Sigue diciendo, fui hallado por los que no me buscaban. Amén. Terrible Dios. Pero más terrible es esta parte que viene. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. Dale un aplauso a la palabra. Aleluya. Acabamos de leer este pasaje bíblico. Venimos de la 24 de diciembre ayer predicando. Sector 4 nunca había ido, pero Dios nos llevó. Porque Dios para eso nos llama, para predicar el evangelio donde Él nos mande. Y el pastor leía algo en Filipenses hablando de la obediencia. Y nosotros tenemos que ser obedientes a Dios. La obediencia es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer para Dios. Porque mucha gente puede hacer muchos sacrificios, pero en cuanto a la obediencia a Dios, son pocas personas que lo hacen. ¿Alguien dice amén? ¿Cuánto le agrada obedecer al Padre? A mí me encanta obedecer al Padre, pero a veces cuesta, porque eso no es sencillo. Hay cosas que Dios nos demanda y a veces nosotros pensamos que somos nosotros y es Dios, y a veces lo desobedecemos. Pero qué bueno que Dios siempre es un Dios de oportunidad. Alguien diga oportunidad. Y este versículo Dios me lo dio ayer. Me gusta porque Él está diciendo, hablando Dios a través de Isaías, que Él fue buscado por los que no preguntaban por Él. O sea, un pueblo que nunca preguntó por Dios. Un pueblo que estaba en las tinieblas, estaba en la oscuridad, estaba en los delitos y en el pecado. Pero llegó un momento donde ese pueblo, que somos nosotros que estamos aquí, tomamos una decisión de buscarlo. Nunca preguntábamos por Él. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestras propias concupiscencias. Estábamos viviendo nuestra vida a nuestra manera. Nunca preguntamos por Dios. Nunca, o sea, todo el mundo conoce o sabe que hay un Dios en el cielo. Pero una cosa es saber y otra cosa es preguntar por Dios. Imagínese, hermano, que venga el presidente, el príncipe de España, y tú nunca preguntaste por él, pero él viene ante ti. Te fue a buscar el príncipe. ¿Qué tú harías o qué haríamos nosotros cuando abrimos la puerta de nuestra casa y vemos la alfombra roja? ¿Ah? Y veamos al príncipe y a la princesa de España en tu casa. Tú nunca preguntaste por él, pero llegó a la puerta de tu casa.
¿Alguien dice amén? Te digo algo, Jesús es más que ese príncipe y que esa princesa. Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando nunca usted y yo preguntábamos por Él, Él nos fue a buscar. ¿Alguien dice amén? Fui buscado por los que nunca preguntaron por mí. Y me gusta la historia de Bartimeo, porque Bartimeo estaba sentado junto al camino, dice la Biblia, estaba ciego. ¿Cómo estaba el hombre? Ciego. ¿Y dónde estaba sentado? Estaba junto al camino. La pregunta que yo me hacía, que en esa condición que él estaba, la Biblia no dice y la Biblia no relata qué tiempo estuvo así Bartimeo ciego. No nació así, perdió la vista. Pero yo me hacía la pregunta, ¿qué habrá sucedido en todo ese tiempo donde ese hombre estaba sentado mendigando? ¿Habrá preguntado por Dios? ¿Se habrá en el proceso que él estaba pasando, se habrá acordado de que había un Dios? A su nombre. Bartimeo estaba allí y la prioridad, que yo sé que es así, la prioridad de él era que el día de mañana, cuánta limosna iba a recoger sentado ahí para mendigar. ¿Alguien dice amén? Pero llegó un momento donde Jesús comenzó a caminar por Jericó. Y en ese momento, dice Lucas, en el Evangelio de Lucas, dice que la gente, había una multitud, y la multitud, obviamente cuando hay mucha gente, hay bulla. Y Bartimeo, como no podía ver, escuchaba el estropicio de la gente. O sea, tanta gente que estaba siguiendo a Jesús. La pregunta, ¿por qué lo perseguían? ¿Por qué perseguían a Jesús? Dice que entró a Jericó él y sus discípulos, pero cuando sale, no solamente salió con sus discípulos, sino que una gran multitud salió de Jericó. ¿Tú te imaginas la gente abandonando sus casas, sus familias? Algo tuvo que haber pasado en Jericó poderoso que impactó. Y que no solamente Jesús salió con sus discípulos, sino que una gran multitud. Y cuando esta gente comienza a salir de Jericó y comienza a seguir a Jesús, Bartimeo se pone como que algo está sucediendo, algo está ocurriendo. Y dice que él le pregunta a uno de los que estaban allí, ¿qué es esto que está pasando? Y esta persona, que no dice la Biblia el nombre, le respondió que Jesús estaba pasando por allí. ¿Y cuál fue la decisión o la determinación que hizo Bartimeo? Comenzó a clamar a su nombre. ¿Qué hizo? Comenzó a clamar. Hablar de clamar es hablar de buscar el rostro de Dios. Hablar de clamar, estamos hablando de oración. Estamos hablando de una intimidad con Dios. O sea, estamos invocando el nombre del Padre. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué dice? Segunda de Crónicas, si no me equivoco, 7:14. Habla de que cuando el pueblo, amén, y comienza a decir que si su pueblo se humillare y se volvieren del mal y se apartaron de los malos caminos. Pero también me gusta la parte donde dice el cual su nombre es invocado. O sea, el nombre de Dios fue invocado por este hombre que nunca preguntó por él, pero aprovechó la oportunidad. Y como la oportunidad había llegado, aunque no preguntó nunca por él, cuando él comenzó a clamar, Jesús se tuvo que detener. A su nombre. Jesús se detuvo solamente por un minuto, porque un hombre había clamado. O sea, lo buscó, fue buscado, y como él buscó a Dios y buscó el milagro, porque hermano, Bartimeo llamó a Jesús con un nombre mesiánico. O sea, no lo llamó por llamar. Él sabía quién era el que estaba allí. La pregunta es, ¿cómo esta persona sabía que este hombre llamado Jesucristo de Nazaret era el Mesías, era el Salvador? O sea, nadie más en la Biblia llamó a Jesús como este hombre. A su nombre, Hijo de David.
ten misericordia de mí. A su nombre. O sea, no le costó una semana para que Jesús se detuviera y lo mandara a llamar. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos quieren ser llamados por Dios? Estoy hablando, ¿cuántos quieren ser llamados por Dios? No solamente estoy hablando de un llamado que te haga el hombre, estoy hablando que Dios te llame. ¿Cuántos han tenido la experiencia que han escuchado la voz de Dios llamando? A su nombre. Y Dios llama de muchas maneras. Y cuando Dios llama es porque hay una obra que Él comenzará a hacer en tu vida. Pablo habla que Él es el arquitecto y el constructor. A su nombre. O sea, Él mismo es el que va a planear hacer la obra en tu vida, y Él mismo se va a encargar de construir lo que Él está preparando. O sea, los planos que Él ha hecho contigo y conmigo no lo va a construir alguien, lo va a construir Él mismo. Y Bartimeo comenzó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero sucedió algo. Cuando él comienza a clamar, dice que hubo una oposición. Diga oposición. Y la oposición era la misma multitud que caminaba con Jesús. A su nombre. Los mismos que caminaban con Jesús fueron las personas que se oponieron a que Bartimeo recibiera el milagro. O sea, cuando esto sucede y esto comienza a ocurrir en el clamor de Bartimeo, cuando eso comienza a pasar, ¿qué fue lo que le dijeron? Ellos le dijeron: cállate, no moleste más al maestro, deja al maestro. Cada vez que usted y yo decidimos buscar a Dios de verdad, de corazón, porque yo sé que aquí hay personas que le han dicho a Dios: este es el año donde sí me voy a meter contigo, voy a buscar tu rostro, yo no voy a descansar hasta que tú te aparezcas, hasta que tú te pares mientras yo esté orando a la derecha o a la izquierda o en el centro. A su nombre. Muchos de nosotros hemos determinado decirle a Dios: ahora sí me voy a meter en ayuno. Pero cuando viene el día que decidiste hacer el ayuno, se forma una guerra, y esa guerra te hace comerte más el desayuno que el ayuno. A su nombre. Se están riendo porque pasamos por eso. ¿Por qué pasa eso? Porque Satanás sabe que al tú meterte en ayuno, Satanás sabe que ese ayuno puede hacer que los cielos se abran a favor tuyo. Y si hay algo que Satanás no quiere, que los cielos se abran. Porque si los cielos se abren, ángeles suben, ángeles descienden, y todo lo que tú digas con tu boca, ellos lo van a ejecutar. Entonces hubo oposición. Hay milagros que están en los aires de usted y de mí. Pero depende de nuestro clamor. Si hubo algo que Bartimeo tenía, fue una persistencia en el clamor. Por más que le dijeran: cállate, no molestes al maestro, dice la Biblia que él aún alzaba más la voz gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo no le interesó las personas que se le habían opuesto para recibir su milagro. Él clamó mucho más, él gritó mucho más, y la persistencia de Bartimeo en el clamor provocó a que Jesús tomara a la misma gente que estaba haciendo de estorbo para el milagro de Bartimeo, para que ellos mismos lo fueran a buscar y que le dijeran: ten confianza porque el maestro te está llamando. O sea, ¿qué nivel es la persistencia en el clamor? Es la persistencia en buscar a Dios. Porque, hermano, le voy a decir algo: el que busca a Dios hallará el bien. El que busca a Dios hallará paz. El que busca a Dios hallará la prosperidad.
El que busca a Dios hallará la bendición, hallará la salvación del alma. A su nombre. A su nombre. Y yo digo esto porque es la realidad. Cuando yo empecé los 3 primeros años en el cristianismo, los 3 primeros años estaba en el camino, pero todavía no conocía a Dios. Todavía Dios no se me había aparecido o Dios no se me había revelado. Y en esos 3 años, como no tenía experiencia con Dios, esos 3 años fueron algo también fundamental. ¿Por qué? Porque llegó un momento que como pasaron 3 años sin sentir, sin conocer a ese Dios que ahora conozco, eso me llevó a mí a buscarlo a Él. Yo le decía a Dios, ya yo no aguanto más. Yo estoy leyendo una Biblia que dice que el que cree en tu nombre echaría fuera demonios, sanaría enfermos y harían señales y maravillas solamente con creer. Y yo tengo 3 años en el evangelio y yo no veo los milagros que dice la Biblia. Yo no veo las manifestaciones del poder de Dios. Y comencé a buscar a Dios. Nunca pregunté por Él, pero comencé a buscar a Dios día y noche. Y mi esposa está de testigo, lo buscaba a cada momento. Yo me podía postrar a las 12 del mediodía, por un ejemplo, y a las 1 de la tarde me levantaba y seguía haciendo las cosas cotidianas de la vida. Pero a las 3 de la tarde sentía una inquietud de volver a orar y le decía al Señor, quiero ver milagros, quiero ver liberaciones, quiero ver a la gente sanada, quiero ver a la gente liberada. Eso me costó. Eso me costó mucho tiempo de oración y de ayuno y de vigilia y de leer la Biblia en las madrugadas. Me gusta leer la Biblia en la madrugada porque en la madrugada hay un movimiento especial de parte de Dios. Y llegó un momento, hermanos, que aunque yo nunca había preguntado por Él, pero como lo comencé a buscar, ¿sabe qué sucedió? Se apareció Dios. Y escuche esto, a Dios no le interesa dónde usted vive. Dios se mete donde Él quiere. Y se mete y se le aparece a gente que de verdad de corazón están clamando, están gimiendo. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Cómo un Dios tan santo se va a meter a un barrio llamado Boca la Caja? A su nombre. Un Dios tan santo metiéndose en un barrio donde las tinieblas y la oscuridad se han apropiado de ese lugar. Pero ahí se metió Dios para decirme, a Él lo vamos a usar, pero a Él hay que sanarlo primero. ¿Alguien dice amén a eso? Fue una madrugada. Después de orar me acosté. Y cuando me acosté, se me paralizó el cuerpo y escuché una voz que decía, a Él lo vamos a comenzar a usar, pero a Él vamos a sanarlo. Inmediatamente mi cuerpo se comenzó a movilizar y quedé asustado preguntando qué fue esa voz. Todavía no conocía al Padre. Y cuando yo lo comparto con un hermano de trayectoria, el siervo me preguntó y me dijo, ¿cómo es que escuchaste la voz? ¿Cómo dijo la voz en el principio? Y yo le dije, a Él lo vamos a usar. Y él me dijo, espérate allí. No solamente habló una voz. Ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu. Y me dijo, si nos vamos al principio, me dice hijo, si nos vamos al principio, hijo, cuando Dios comenzó a crear las cosas, cuando Él creó el hombre, dijo, hagamos al hombre. No solamente hablaba el Padre, sino que también estaba Jesús y estaba el Espíritu. Y como tú me estás diciendo que escuchaste la voz, que a Él lo vamos a usar, quiere decir que no solamente estaba el Padre, sino que estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Ahora, yo no sé si usted me cree, pero le voy a decir la realidad. Yo no creía mucho en esas manifestaciones de Dios. ¿Alguien dice amén? Porque llega un momento que aunque estemos en la iglesia, somos incrédulos. ¿Alguien dice amén? Y la incredulidad en la iglesia la viene manifestando la iglesia por muchos años.
Por eso que Jesús siempre le decía a los discípulos: oh generación, ¿qué? Incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlo? O sea, ¿qué problema es para que la iglesia pueda creer que Dios es un Dios vivo y que se le aparece a quien lo busca? Y no estoy hablando de una búsqueda de que hoy sí y después hasta el otro lunes. A su nombre. Cuando a alguien se le pierde el celular, esa es una locura que se forma. El corazón hasta que se le acelera. A su nombre. O que se te pierde un dinero que de repente aguardaste y no te acuerdas. Comienzas a buscarlo. Yo sé que lo metí por aquí, por acá y por allá. Y nunca lo hallas. Pero lo buscaste todo el día. Y de la nada al día siguiente que te levantas, te acuerdas. Santo, míralo aquí. ¿Ah? Pero te costó buscarlo toda una noche, todo un día, toda una tarde, y al día siguiente lo encontraste. Bueno, así mismo es Dios. Dios no se busca cuando nosotros creemos que hay que buscarlo solamente. No, a Dios hay que buscarlo día y hay que buscarlo noches enteras con el Señor. Y si usted lo hace, hermano, si usted se pone hoy y determina de buscar de verdad el rostro de Dios, hermano, usted va a comenzar a tener experiencia. Y esa experiencia provocará que el enemigo se levante contra ti. Porque cuando yo estaba en la iglesia donde yo empecé, cuando el Espíritu de Dios se me revela y me dice estas cosas, inmediatamente comienzo a tener series de experiencias con el Espíritu Santo. Comencé a ver al Espíritu de Dios, no lo veía a Él, pero veía los pasos. Y yo estaba de espalda mirando hacia el altar, adorando a Dios, y yo veía cuando Él venía caminando y venía entrando por la puerta. Y cada vez que venía entrando y acercándose al altar, mi cuerpo comenzó a estremecerse a tal nivel que quedaba en el piso sin poder levantarme. El culto terminaba y el único borracho que estaba postrado en el altar era mi persona. Y el pastor decía: ¿ustedes saben por qué él está así? Porque él está buscando a Dios en la intimidad. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Qué dice el evangelio? Que el que busca, halla. Si usted busca a Dios, lo va a hallar. ¿Alguien dice amén? Si buscamos a Dios de verdad, de corazón, nosotros lo vamos a hallar. Dios es galardonador de los que le buscan. ¿De los qué? Dice, de los que le buscan. El que no le busca no puede ser Dios su galardón. Pero más el que le busca día y noche. Y aún acostado, escuche, y aún acostado, quieres descansar, por más cansado que tú estés meditando. O sea, cuando hay una persona que busca a Dios, aún en el sueño, tomando el sueño, todavía está pensando en las cosas poderosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso que David decía: yo dormí, pero mi corazón, ¿qué? Mi espíritu velaba. Significa que David estaba diciendo: busco a Dios día, mediodía, tarde, noche, pero aún en mi cama todavía mi espíritu lo busca. O sea, ese es un nivel de búsqueda en Dios. Y cuando alguien busca a Dios en ese nivel, créelo, de que Dios hará cosas tremendas con usted. ¿Alguien dice amén a eso? Y me gusta porque cuando Jesús le dice a la multitud: tráiganlo, la multitud le dijo a Bartimeo: ten confianza, el maestro te está llamando. Pero algo hizo Bartimeo. ¿Y qué hizo Bartimeo? Arrojó la capa y se levantó. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que arrojar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que Dios le levante? ¿Habrá alguien que quiere que Dios le levante su casa, su familia, su matrimonio, su salud? Que le levante su ministerio, que le levante el matrimonio, las finanzas, aún los negocios, a su nombre. Entonces, antes de que nosotros pretendamos que Dios
nos levante lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios que levante, tenemos que arrojar algo que a Dios no le agrada. A su nombre. Hay cosas que a Dios no le agrada. Y que esas cosas estorban a que Dios aparezca. Pero no quiere decir que no hay oportunidad. Sí hay oportunidad. Porque Él no vino a buscar a justos, sino que vino a buscar ¿a quién? A pecadores. Entonces, Bartimeo, antes de levantarse, dice, arrojando la capa, se levantó. Cuando él arroja y se levanta y se pone delante de Jesús, entonces Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta es, escuche esto, imagínese a Jesús ahora mismo delante de usted. Y que ese Jesús que nosotros leemos en la Biblia te pregunte ahora mismo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? Tú te vas a volver loco. A su nombre. ¿Sí o no? Que el Rey de Reyes descienda de lo alto para preguntarte a ti, ¿qué quieres que haga por ti? Mucha gente se podía ir a las cosas. Mucha gente quisiera de repente decir algo material. Gloria a Dios por lo material. Pero Bartimeo no le interesaba nada de esas cosas. Bartimeo le dijo, quiero recobrar la vista. Quiero volver a ver. Porque ¿de qué le vale Bartimeo pedirle las riquezas? ¿De qué le vale a Bartimeo pedirle las ropas, los zapatos, o pedirle la mejor Biblia, o estas cosas? ¿De qué le valía a Bartimeo si igual con riqueza pero ciego? Él le dijo al Señor, quiero volver a recobrar lo que perdí. La pregunta es, ¿qué perdiste tú en el mundo? ¿O qué perdimos nosotros en el mundo? Paz, gozo. A su nombre. En el mundo, ¿cómo estábamos? Angustiados, sin saber para dónde ir, sin salida, sin esperanza. Pero Dios apareció en nuestra vida y te está diciendo en esta noche, ¿qué quieres que haga? Medita ahí con tus ojos cerrados y pídele a Dios qué quieres volver a recobrar. Te voy a dar 1 minuto. Si lo pides con fe, prepárate para recibirlo. Porque dice la Biblia que cuando Bartimeo le dijo, ahí con sus ojos cerrados ahí, ¿qué quieres? Jesús está parado delante de ti y de mí y te está haciendo la pregunta, ¿qué quieres que haga, hija? ¿Qué quieres que haga, hijo? Dime, pídeme, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, maestro, quiero volver a ver. Y dice, y enseguida el maestro le devolvió la vista. Enseguida. Si pides con fe ahora mismo ahí, si pides con fe, lo que le estás pidiendo a Dios vendrá enseguida. Yo lo creo. Viene enseguida. Hay milagros que son atrasado, pero Jesús te está diciendo en esta noche, yo puedo hacer cosas enseguida. ¿Qué quieres que haga ahora mismo por ti? ¿Qué quieres que haga por alguien de tus hijos? ¿Qué quieres que haga con alguien de tus hijas, de tu familia, de tu casa? Y dice que fue enseguida y recobró la vista. Amén. Dele un aplauso al Señor. Escuche esto, yo traía un mensaje, pero orando a Dios antes de venir, postrado en cama, o en el sillón, mejor dicho, postrado en el sillón del cuarto de nosotros, estaba orando ahí y le decía, Señor, confírmame la palabra. ¿Qué palabra quieres que lleve? Y cuando en ese momento estoy pidiendo la palabra, mi hijo se me acerca y de las pocas veces cuando él me ve orando,
él quizá de repente me llama de 1 a 2 veces. Y si él ve que yo no me levanto, él se va. No me molesta. Pero hoy llegó con un plato de conflé con leche. Y yo le pedí a Dios, Señor, ¿qué mensaje le llevo al pueblo? Y el hombre me tiró la leche encima. En un momento me molesté, porque no me gusta que nadie me interrumpa cuando estoy orando. Porque es una intimidad que tengo con Dios, es una relación. Pero enseguida reaccioné y supe que la leche es bíblica. Y yo le decía al Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Porque Dios habla de muchas maneras. No solamente hay que escuchar a Dios siempre audiblemente, es una bendición. Pero Dios tiene 1,000 maneras de hablarnos a nuestras vidas. Y el Señor me daba el pasaje. Y me hablaba acerca de la leche espiritual. Como niños. Y escuche, quizás no todos, pero Dios vino a hablar a los niños. ¿Alguien dice amén? No los niños de afuera. Estoy hablando de los niños espirituales. Si usted quiere que Dios haga algo con su vida, es tiempo de comenzar a buscar a Dios como nunca antes. Porque hay mensajes que son gruesos, pastores, y que de repente la gente podrá quedar en el aire. O de repente la gente sentirá la presencia de Dios, pero cuando se va, ¿qué palabra se llevó esa persona? Es bonito sentir la presencia, el poder, pero también es bonito sentirla y entendiendo. Y Bartimeo comenzó a clamar y el clamor lo llevó a que Jesús se detuviera y recibió el milagro. Me gusta porque al final dice que después que él recobró la vista, dice que entonces siguió a Jesús en el camino. ¿Cómo estaba primero? Junto al camino. Pero después estaba en el camino. O sea, Dios le está hablando a alguien aquí. Tú determinas cómo quieres vivir en Dios. En la iglesia, pero junto al camino. O quieres estar en la iglesia, pero en el camino. Nadie va al Padre, dice Dios, si no es por mí. Dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Significa que es de suma importancia que tú sepas en esta noche, si quieres todavía vivir junto al camino. Ok, lo voy a explicar. Junto al camino son personas que no oran. Vienen al culto, pero no oran en casa. Los que están junto al camino son personas que le dan más prioridad a lo material que a lo espiritual. A su nombre. El que está junto al camino no tiene tiempo de leer la Biblia en casa. Solamente cuando se predica aquí. A su nombre. El que está junto al camino espera que los pastores pronuncien un ayuno para ellos ayunar. Pero no ayunan personalmente en su casa. Pero el que está en el camino sabe que tiene que estar en ayuno. Sabe que tiene que estar velando y orando. Porque Jesús lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El que no vela y el que no ora, la tentación lo puede tumbar. Pero si usted es una persona que ora y que está velando, aunque la tentación venga porque va a venir, usted no será movido. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Yo siento un fuego aquí. Y yo me estoy controlando porque yo me conozco. Pero yo quiero que usted se lleve la palabra. Hay que clamar a Dios hasta que Él responda. ¿Escuchó eso? Cuando uno va a pedirle algo a los diputados, el diputado cuando tú vas no te atiende de una vez. Tú tienes que ir
Un día, después te dicen otro día y te dan vuelta y vuelta y vuelta, nada más para que te entreguen una bendita carriola. Pero lo hacemos porque necesitamos carriola y necesitamos techo. O no sé lo que la gente a veces le pide al gobierno. Pero esa gente está ahí. Bueno, así es Dios. Así tenemos que buscar a Dios. Hasta que nosotros no veamos que Dios no nos responde, vamos a seguir buscando a Dios. Aleluya. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no me invocaba o que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Imagínese eso. ¿Cómo es un Dios que nadie lo invoca? O que usted y yo no le invocamos en un momento dado, pero dijo, hey, heme aquí. ¿Cómo estaba Zaqueo? Zaqueo estaba sentado ¿dónde? En la silla de los ¿qué? De los tributos. Como publicano. Escuche esto. Zaqueo era judío, pero él trabajaba a Roma. Y entonces, siendo judío, trabajando para los romanos, le robaba a su propia sangre. Le cobraba impuestos, pero le cobraba de más. O sea, le robaba a su propio pueblo. Pero un día Jesús iba pasando por allí. Y cuando él nunca invocaba a Dios, sino que estaba invocando a la plata, estaba invocando el dinero para él estar bien, Jesús llegó. Y me gusta porque este hombre era rico, riquísimo, se había hecho rico con la plata de su propio pueblo robando. Pero cuando Jesús pasa, dice que él comenzó a correr. O sea, él no le interesó la riqueza, él le interesó la persona que estaba pasando. Y escuche esto, quizás era la última vez que Jesús iba a pasar por allí. Quizás era la última oportunidad que Bartimeo iba a tener. Y él dice que corriendo y no hallando cómo poder encontrar al maestro, vio un árbol sicomoro y se subió al árbol. Y al subirse, Jesús mira hacia donde él está y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que yo more o yo pose dentro de tu casa para llevar la salvación. Escuche esto, Zaqueo estaba sentado robando, estaba ultrajando. ¿Qué no hacía este hombre? Pero aprovechó la última oportunidad que quizá de repente en su vida podía tener. Jesús pasando por donde él estaba y él se dio prisa y corrió para ver al maestro. Hubo una actitud de Zaqueo que provocó que la salvación se metiera en la casa. Nunca lo invocó, pero cuando subió, solamente con el gesto de buscar el rostro del Señor, invocó el nombre y Jesús lo vio y le dijo, date prisa, Zaqueo. Cuando Jesús le dijo, date prisa, era porque Zaqueo tenía la última oportunidad de su vida. Era la última oportunidad. Para que Jesús le diga a una persona, date prisa, es porque era la última oportunidad. O era las riquezas o era la salvación. A su nombre. Y cuando se dio prisa el hombre, me gusta porque mira cómo dice la Biblia, no fui invocado por gente, pero dije, heme aquí. Zaqueo nunca lo invocó. Y me gusta esto. El único personaje en los evangelios que no invitó a Jesús a su casa fue Zaqueo. Nunca lo invitó. Jesús se invitó solo a su casa. Imagínese eso. Le dijo, heme aquí, se cumple la palabra. Nunca me invocaste, Zaqueo, pero mira, heme aquí. Desciende porque voy a entrar a tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa, se formó una algarabía. La gente comenzó a decir, pero ¿qué hace ese ahí? ¿Qué hace Jesús comiendo ahí en la mesa con esos publicanos, con esa gente pagana? A su nombre. Porque si hay algo que el diablo le duele, es cuando hay un Cristo
que visita y posa en la casa de una persona que, aunque nunca invocó a Dios, llegó un momento donde aprovechaste la oportunidad y te agarraste de Jesús, y hoy tienes vida, hoy tienes vida, hoy tienes vida, y vida en abundancia. Cristo vino, no solamente posó, sino que quitó tu tristeza, tu lamento, y lo convirtió en baile y en gozo. Ese es mi Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? ¿Hasta la qué? 8:15. Ya vamos para esa hora. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Algo hay, una musiquita, mi hermano. Qué bueno es el Señor. Dios es soberano y Él se mueve como Él quiere. Ayer predicamos en una campaña, hubo liberaciones, hubieron niños hasta vomitando, pero a la vez los niños son una bendición. Gloria a Dios, aleluya. Los niños libres, y después, cuando fueron libres, corrieron ante mí y me dijeron: ¿usted viene mañana? Y entendí un sueño que había tenido en estos días, en una campaña. En el sueño veía mucha gente y yo caminaba entre la campaña y los niños me correteaban en el sueño. Y me iba por acá y la chorreteada de niños, y yo tratando de esquivarlos. En el sueño entraba al baño, y cuando entraba al baño, los niños entraban al baño conmigo. Y yo les decía: oiga, ustedes son tremendos. Salgan, que voy a orinar. Y los niños ahí. Y yo con pena porque no podía hacer nada. Y desperté. Y cuando despierto, le conté a mi esposa el sueño. Y ella me dijo: el niño o los niños representan ministerios. Y me acordé de una palabra que una sierva me había dicho. La sierva me dijo: el Señor dice que a través de ti y a través de tus lomos, Dios iba a parir ministerio contigo. Y los niños me decían ayer: yo quiero predicar como usted. Una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque estamos viviendo un tiempo donde la maldad y la perversidad, como decían antes en el pasaje Filipenses que el pastor leía, estamos viviendo un tiempo de una generación mala y perversa. Pero en medio de esa generación que estamos nosotros ahora mismo viviendo, hay niños que quieren predicar, y que tú y yo somos el ejemplo para ellos. Por eso que la niña, ella estaba ahí. Quizás de repente no sabía lo que estaba haciendo, pero ella estaba ahí. ¿Por qué? Porque el ambiente, cada vez que quizás ella venga aquí, ella ve el ambiente y ve algo diferente. Entonces nosotros tenemos que ser el ejemplo para ellos.